Bien, buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy con un tema bastante interesante, ya que aborda una estrategia sanitaria de inmunizaciones desde el punto de vista, pues, de la importancia de garantizar los procesos de vacunación segura en el marco de la cadena de frío. Entonces, vamos a desarrollar el contenido programado. ¿Me confirman, por favor, si es que se observa la pantalla? Ok, gracias. Gracias, María. Bien, el desarrollo de este tema va a ser bastante dinámico, participativo, así que se espera, por favor, que también puedan responder y discutir según las situaciones planteadas o las preguntas, o también ustedes realizar algunas preguntas respecto a inquietudes que se puedan presentar en el desarrollo del tema. Bien, agradecemos a IDK por el espacio. Como les comenté, el tema a desarrollar correspondiente a la sesión de hoy, que es la sesión número 1, es la norma técnica número 136 del Ministerio de Salud del año 2017, que es la norma técnica de salud para el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones. Para iniciar de manera breve, tocar algunos aspectos puntuales de mi hoja de vida. Tengo una maestría en salud pública, con mención en gerencia y políticas públicas, especialista en gerencia y administración en salud. También soy enfermera auditora en salud. Ahí tienen mi código en el Registro Nacional de Enfermeros Auditores. Soy licenciada en enfermería y actualmente trabajo como enfermera salubrista en la Gerencia Regional de Salud de La Libertad en el equipo técnico de salud del niño y del adolescente, ¿no? Mi nombre es Diana Palacios Dávila. Bien, entonces, en función a ello, como les comenté hace un momento, antes de ahondar de manera pues específica en el detalle de la sesión del día de hoy, porque son dos sesiones las cuales se va a desarrollar el contenido de esta norma técnica, es necesario saber qué conocimientos tienen. Estoy segura que pues ya esto ustedes lo han escuchado anteriormente, tienen alguna idea de ello. ¿Qué conocen ustedes de cadena de frío? ¿Qué es cadena de frío en el marco, claro está, de las inmunizaciones? ¿Y cuál es su importancia en el proceso de vacunación? Ya, hemos escuchado de cadena de frío, ¿qué sabemos? Sabemos pues de la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades prevenibles por vacunación, pero para garantizar pues el proceso de vacunación segura, lograr el objetivo de la vacunación en sí misma, va de la mano con la cadena de frío. Entonces, por favor, escriban en el chat qué es cadena de frío, qué idea tenemos de cadena de frío y por qué será importante en el proceso de vacunación. A ver, ahí tenemos un minuto. Les recordar que pueden participar en el chat del Zoom y también los que están conectados en el aula virtual lo pueden hacer a través del foro. Gracias por la aclaración. Por favor, a ver, ahí esperamos. Todas las ideas son certeras, claro está, ideas puntuales para dar pie a la discusión. Bueno, hay un comentario, le leo en la plataforma virtual, a ver, acerca de lo que Sí, es sí, cadena por de frío. favor. Ya, dice, cadena de frío es un conjunto de procedimientos que aseguran un correcto almacenamiento y distribución de vacunas o medicamentos e inician desde la fabricación hasta la administración en el ser humano o el ser vivo. Ya, muy bien, excelente respuesta. Por acá también María nos comenta, es el sistema de transporte, almacenamiento y distribución de los biológicos que requieren mantenerse a temperaturas controladas para controlar su eficacia, calidad y seguridad. Muy bien, efectivamente ambas respuestas son correctas. Entonces, abarca todo este conjunto de procedimientos
que lo vamos a ver entre esta sesión y la siguiente, que me permiten garantizar tener a las vacunas en las temperaturas correctas para que mantengan su inmunogenicidad, es decir, que mantengan aún su capacidad para generar una respuesta inmunitaria en el organismo. Por acá también Maribel nos comenta, es un sistema integral de almacenamiento, transporte y gestión que garantiza las vacunas se mantengan dentro de un rango de temperatura específico y seguro desde el momento en que se fabrican hasta el momento en que se administra a un paciente. Correcto, vamos a ver que la cadena de frío pues tiene una serie de eslabones, como ustedes bien lo han mencionado, desde que se elabora la vacuna en los laboratorios hasta que llega al usuario final, ¿no? En el mismo procedimiento ya de la administración de la vacuna al paciente, al usuario. Entonces, en cada uno de estos eslabones se debe garantizar que se mantenga la temperatura adecuada. Claro está que para mantener la temperatura adecuada, no solamente pues implica verificar la temperatura, sino que abarca una serie de procesos y especificaciones, requerimientos desde las fases iniciales, ya sea pues en el momento del almacenamiento, el transporte, cómo vamos con los equipos, el recurso humano que se ha involucrado en todos estos procesos. Ya, muy bien. Segunda pregunta, a ver, ¿qué elementos o qué equipos conocemos, consideramos que son fundamentales para conservar la calidad de las vacunas en el marco, pues, de la cadena de frío? ¿Qué elementos o qué equipos consideramos fundamentales para conservar la calidad de las vacunas en el marco de la cadena de frío? Por acá dice los aíslan, ¿Ya? Muy bien. termómetros. Por acá también responde refrigeradoras, congeladoras. Muy bien, ahí están los Iceland, como menciona. Cámaras frigoríficas, excelente. Muy bien, entonces consideramos ahí esos equipos. Hay más equipos y también complementos de la cadena de frío que lo vamos a observar en las siguientes láminas. Y por último, ¿qué consecuencias crees que puede tener una falla en la conservación de las vacunas durante su almacenamiento o transporte? Supongamos que, bueno, está siendo almacenada la vacuna, se está trasladando a algún establecimiento de salud y por en algún paso ahí del eslabón se rompió la cadena de frío, ya sea por calentamiento, por congelamiento. ¿Qué puede ocurrir? Y un comentario dice, se pierde su efectividad. Muy bien, claro que sí, se pierde la efectividad de la vacuna. Sabemos que el objetivo pues, es generar esta respuesta inmunitaria en el cuerpo y no solamente ya pierde su capacidad pues, de inmunogenicidad, sino que también puede generar algún efecto adverso, ¿no? Ya nosotros tenemos una idea también de lo que implican pues, los ESAVIS. Entonces, sabemos que en este caso, por un error programático, por algún mal manejo del recurso humano, también se puede dar lugar a alguna reacción no deseada por la vacunación. Bien, entonces, dicho esto, ya tenemos una base bastante sólida y amplia respecto al tema de cadena de frío. Vamos a fortalecer los conocimientos previos, pero antes de ello vamos a observar también un video de la brigada de vacunación en Puno, en el cual pues realizan su actividad de vacunación de manera extramural, cargan, llevan ellos, los profesionales de enfermería, su termo, su KST, para pues garantizar que la población más alejada también esté protegida, en este caso contra el COVID-19. Vamos a observar el video a detalle y luego también respondemos una pregunta antes de desarrollar los temas. ¿Me confirman si se escucha el audio? Si se escucha, a ver, sí, sí, ¿Sí? ¿Se escucha? sí, licenciado. Bien.
Para nuestras brigadas de salud no existen imposibles. En la región 1 se trasladaron a bordo de una lancha y surcaron el lago Titicaca a las islas flotantes de los Uros, a fin de intensificar la vacunación contra la COVID-19 e inmunizar a toda la población que habita en medio del lago a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Durante la vacunación, los profesionales de la salud aplicaron más de 500 dosis a hombres y mujeres que viven en las islas flotantes, respondiendo muchos de ellos al llamado a vacunarse. Estamos aquí en el puesto de salud Los Uros. Aquí les presento mi cadena de frío, es a panel solar. Arriba en el techo tenemos los paneles solares. Nosotros llegando, lo que hacemos es marcar el registro de temperatura diario al momento de la llegada y al momento de la salida. Vamos a preparar una terma KST para iniciar la vacunación isla por isla. Somos la brigada del puesto de salud Los Uros y vamos a ir a vacunar a la población la segunda dosis de la vacuna COVID-19. Mismo, los ángeles de color turquesa continuaron su recorrido en Culta Cora, zona rural y de difícil acceso para proteger casa por casa a más peruanos contra la COVID-19. Estas acciones se realizan como parte de la estrategia de vacunación Vamos a tu encuentro, vacúnate ya, que busca cerrar brechas yendo en búsqueda de las personas que más lo necesitan ante una posible tercera ola, en los lugares más alejados del Perú, con el fin de inmunizar a todos los peruanos. Bien, entonces ya hemos visto el trabajo siempre tan significativo, tan arduo de las colegas en enfermería cuando se trata de cerrar coberturas y garantizar pues que la población esté protegida, ¿no? No hay barreras, siempre las enfermeras están y enfermeros están comprometidos con su labor y no solamente realizan la vacunación dentro del establecimiento de salud, sino que también hemos visto que realizan las actividades de vacunación en lugares tan alejados. Por ejemplo, en las zonas rurales, pues tienen que ir en acémila, ¿no? En mulas. Ustedes han visto ahora, van en botes. Sin embargo, ¿cómo es que garantizamos que las actividades de vacunación, ya sea pues de manera intramural, incluso de manera extramural, siempre se mantenga dentro de las especificaciones de la cadena de frío? Como ustedes han observado en el video, cómo se garantiza que las actividades de vacunación extramurales, estamos colocando el ejemplo, siempre responda a todo lo que nos indica la norma técnica en cuanto a cadena de frío. Hemos observado que han estado ahí en el área de cadena de frío, qué ha hecho la enfermera antes de salir a vacunar, durante la jornada de vacunación, qué han observado. Sobre los comentarios. Pueden hacerlo igual a través de la aula virtual, por favor. Dice por aquí la marca de los termos, KST, son los que tienen más duración. Y también comentan los paneles solares, ya que no llega energía eléctrica a la zona. Ya, muy bien. Entonces hemos visto ya un contexto diferente, el uso de paneles solares, que también lo indica en la norma técnica, que no llega luz a la zona, muy bien. Hemos visto que la enfermera, antes de salir a su actividad extramural, por ahí revisó y lo dijo, ¿no? Revisó la temperatura. Eso también es parte del contenido que vamos a realizar en la siguiente sesión. Preparó su termo, que también vamos a ver cómo se prepara adecuadamente el termo, por ahí lo han mencionado, el termo KST, la adecuación de sus paquetes fríos, luego colocó las vacunas, previa verificación de la temperatura y pues llevó su termo a los puntos de vacunación, los puntos móviles, ¿no? Entonces es parte de la jornada que se realiza de manera rutinaria y cada aspecto, cada actividad también tiene algunas consideraciones según la norma técnica que vamos a conversar.
Bien, entonces los temas programados para esta sesión respecto a la norma técnica 136 en el marco del manejo de la cadena de frío en inmunizaciones es respecto a las especificaciones, lo que nos indica la norma, equipamiento, infraestructura de la cadena de frío. Vamos a ver que hay algunas indicaciones respecto a cómo debe ser este ambiente, que es tan importante, y cómo es que también deben ser las características de los equipos y complementos que se utilizan. De igual manera, mantenimiento de los equipos de cadena de frío. Vamos a ver que hay un mantenimiento preventivo, ya sea de rutina, que lo realiza el propio establecimiento, el propio personal del establecimiento de salud, un mantenimiento preventivo especializado que lleva por parte pues de un técnico que generalmente pues lo proporciona la red de salud o la gerencia de salud. Y también pues vemos un mantenimiento correctivo, ¿no? En el caso de que ya se realizó o se evidenció alguna falla, que va de la mano con un plan de contingencia. Y también vamos a ver aquí el famoso Data Lawyer, que es este dispositivo que no nos va a dejar mentir en cuanto a un correcto manejo de la cadena de frío. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce la importancia del cumplimiento de la norma técnica de salud para el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones, identificando los componentes, procedimientos y condiciones necesarias para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas en todos los eslabones que vamos a observar, ya sea desde su almacenamiento, transporte o distribución en los diferentes niveles del sistema de salud. Si me apoyan, por favor, eliminando las líneas de la presentación. A ver, me parece que hay una parte de un borrador donde se puede, a ver acá un momento. Así sí. Listo, perfecto, gracias. Bien, en- entonces, ¿cuál es la finalidad de esta norma técnica? Esta norma técnica de manejo de inmunizaciones, de manejo de la cadena de frío en el marco de las inmunizaciones. Ustedes están observando acá en las imágenes, como también lo hemos visto en el video, que al final se debe garantizar de que este proceso de vacunación sea segura, sea de calidad, sea efectivo, como ustedes lo han mencionado también en las preguntas previas, para nuestro usuario final, ya sea un niño, ya sea una gestante, ya sea un adulto mayor, cualquier usuario debe recibir una atención de calidad y para ello es importante que no solamente verifiquemos pues que sea el paciente correcto, la dosis correcta, la vacuna correcta, sino que también se mantenga en las condiciones óptimas de cadena de frío. Entonces, se busca contribuir al control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunas, optimizando los procedimientos de cadena de frío, ojo, como un elemento indispensable para lograr la protección de la población. Queda claro, pues, que busca que se cumplan rigurosamente todas las normas que nos indican en cuanto al almacenamiento, transporte, conservación de la vacuna, para que mantenga su inmunogenicidad, ¿no? La respuesta que, o la capacidad que tiene la vacuna para generar una respuesta inmune, que la vacuna sea eficaz. Entonces, si es que se pierde esta capacidad inmunizante de la vacuna, hay que tener en cuenta que es con un efecto acumulativo y es irreversible. Es decir, si es que no se mantuvo condiciones adecuadas de cadena de frío, ya una vez que la vacuna ya no es efectiva, ya no se puede utilizar, ¿no? Entonces, el daño por una ruptura de cadena es acumulativa y es irreversible. Entonces, hay que tener también en cuenta ello. Aquí tenemos cadena de frío, vamos a ver que hay diferentes eslabones. Es el conjunto de procedimientos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas desde su fabricación hasta su aplicación. Acá estamos viendo en un primer lugar la elaboración de la vacuna en laboratorios no son a nivel nacional y nosotros hemos escuchado con el COVID, las personas se han sensibilizado mucho más sobre cuál es el origen de la vacuna, ¿no? Estados Unidos, de Rusia, sabemos que hay diferentes procedencias de las vacunas. Entonces, imagínense, desde que se elabora la vacuna en estos laboratorios,
Luego pasa a otro eslabón para el transporte aéreo, que aquí también en el transporte aéreo tienen que mantenerse las condiciones adecuadas de cadena de frío. Luego, para el ingreso también al país, va por aduanas, claro está. Luego también vemos un transporte por vía terrestre para que llegue ya hasta el almacenamiento a nivel central, y también ese transporte terrestre tiene que estar acondicionado con las medidas de cadena de frío correspondientes. Luego ya se recibe a nivel central, acá tenemos el almacén central de vacunas, que por la gran demanda de vacunas que va a recibir, obviamente aquí tiene que recibir las vacunas para todo el país, para todos los departamentos, entonces la capacidad de almacenamiento es mayor. Los equipos, la infraestructura, también la norma especifica cuáles son aquellas condiciones para este nivel central, por la demanda de vacunas que va a almacenar por esta gran cantidad, y también porque va a almacenar vacunas por más tiempo. Por ejemplo, acá tenemos las cámaras frías, que las encontramos tanto en el nivel central como en el nivel regional. Luego pasamos de nivel central, nuevamente, otra vez transporte. Por ejemplo, el nivel central se encuentra en Lima, ¿no? Y a nivel nacional. Entonces luego va por un transporte aéreo, por transporte terrestre, y va a nivel regional. Entonces, claro está, aquí el transporte va a depender pues de la región a la cual se vaya a distribuir la vacuna. Entonces, aquí a nivel regional, por ejemplo, se encuentra aquí en Trujillo, ¿no? En la Gerencia Regional de Salud tenemos un almacenamiento de vacunas. También tenemos ahí la cámara fría, porque también la cantidad de vacunas que almacenar es considerable, y también por el tiempo, ¿no? Porque toma un tiempo recepcionar estas vacunas y la distribución a cada punto, eh, ya sea a nivel de red o de microred, según el requerimiento o demanda de la población. Y luego, pues una vez que ya se hace la distribución a estos puntos de acopio, generalmente es por red, nuevamente pues seguimos aquí el transporte terrestre con las medidas de cadena de frío correspondientes, que generalmente ya se pueden hacer en cajas transportadoras, y pasan ya a los establecimientos de salud. Y en el establecimiento de salud, pues se tiene, como usted lo ha mencionado, de repente algunas congeladoras o conservadoras eléctricas, a panel solar, refrigeradoras. Entonces ya es según las características y el nivel también del establecimiento. Y finalmente llega hasta nuestro usuario final. Entonces imagínense, son varios eslabones que tienen que pasar desde que se elabora la vacuna hasta el usuario final, en donde se tiene que garantizar que se respete la cadena de frío. Y donde es donde de repente el eslabón donde se produce mayor ruptura, mayores dificultades en la conservación, generalmente es a nivel de establecimiento, ¿no? A nivel de establecimiento, por las diferentes dificultades, vicisitudes que pueden ocurrir, generalmente pues en zonas alejadas, donde hay esta dificultad en la continuidad del flujo eléctrico, o el personal no se encuentra muy bien capacitado, no hay un buen manejo de la cadena de frío, que ya lo vamos a conversar más adelante. Entonces es allí, imagínense, un eslabón antes de que llegue a nuestro usuario final, donde ocurre el mayor porcentaje de rupturas de cadena de frío. Entonces, ahí la importancia de que todo el personal se encuentre capacitado. Tener en cuenta que el incumplimiento en los procedimientos y actividades en cualquier nivel de atención pone en riesgo la calidad de las vacunas que se aplican a la población. Nosotros trabajamos con seres humanos, entonces es importante que se garantice una actividad de calidad. Recuerden siempre procesos de vacunación segura. Tenemos tres niveles de cadena de frío. Los niveles de cadena de frío están en función de la capacidad para el almacenamiento de las vacunas, el tamaño de la población y el tiempo de permanencia de las vacunas. Como les mencioné hace un momento, tenemos tres niveles. El nivel 1, que es el nivel central, pues está adecuado para almacenar mayor cantidad de vacunas durante también mayor cantidad de tiempo. El almacenamiento de vacunas no es acumulativo, por lo que debe llevarse el control de las vacunas que van ingresando y aquellas que son utilizadas. El trabajo siempre para el manejo de vacunas tiene que ser muy ordenado.
y siempre tener identificadas las vacunas según la fecha de vencimiento y también tenerlas ordenadas por el lote. Puede ocurrir que luego llegue un lote de vacunas con la fecha de vencimiento más próxima que el lote de vacunas que yo ya tenía. Entonces, se debe garantizar siempre que se utilicen antes las vacunas que tengan una fecha de vencimiento más próxima, ¿no? Pero claro está, reitero, con el lote identificado, ¿no? No mezclar las vacunas. Por eso no se recomienda que las vacunas se saquen de la caja en la que vienen, porque ya sabemos que si por ahí se presenta algún ESAVI, entonces es importante identificar el lote de la vacuna. Entonces, recordemos, tenemos aquí el nivel central, donde hay mayor capacidad para almacenar, ya sea en cantidad y tiempo, las vacunas. Aquí también está ambientado con las cámaras frigoríficas. A nivel regional también tenemos cámaras frigoríficas. Y luego tenemos el tercer nivel, los vacunatorios públicos y privados, por ejemplo, en clínicas o también a nivel de establecimiento de salud. Y aquí ya en los vacunatorios públicos y privados en el nivel 3 es donde llega a nuestro usuario final. Si hay alguna pregunta, la pueden ir realizando en el chat, ¿ya? Tenemos también elementos de la cadena de frío. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, tenemos recurso humano. El recurso humano comprende el personal profesional y técnico que esté capacitado y calificado. Ya hemos visto que en todos los niveles de la cadena de frío, que es a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de establecimiento de salud, que es a nivel local, entonces el personal tiene que estar capacitado. Y no solamente hacemos referencia al personal de salud, ya saben, principalmente el responsable es un licenciado en enfermería. Sin embargo, todo el personal tiene que estar involucrado y conocer al menos lo fundamental de la cadena de frío. ¿Qué pasa si de repente estamos en una posta, solamente hay una enfermera o un enfermero y justo pues se va de libre, queda solamente el técnico de enfermería, incluso queda solamente el vigilante y hay un corte de flujo eléctrico? Entonces, todos deben conocer la importancia de que se mantenga la cadena de frío, de que se aplique un plan de contingencia, ¿no? Entonces, todo el personal tiene que estar involucrado. Pero no solamente hablamos de personal de salud, sino que también hablamos de profesionales técnicos capacitados también en el manejo de equipos de cadena de frío. Entonces, recordemos que es necesario verificar los puntos de instalación, los mantenimientos preventivos o correctivos que se realizan en los equipos. Entonces, también aquí se considera el recurso humano. Recurso financiero, pues que va a garantizar la presencia de este recurso humano capacitado, que tengamos los equipos y complementos necesarios para las actividades de vacunación. Y también tenemos acá la infraestructura. Los almacenes de vacunas deben cumplir obligatoriamente condiciones técnicas apropiadas del área física y sistema eléctrico. La norma técnica nos indica cuáles son las características que deben tener un ambiente de cadena de frío en los 3 niveles de la cadena de frío. Empezando pues desde la ubicación. Por ejemplo, nos dice que en aquellos puntos de acopio de gran cantidad de vacunas, hablamos pues a nivel nacional y a nivel regional, que sabemos que ahí llega gran demanda, gran cantidad de vacunas y también va a distribuir gran cantidad de vacunas, se debe tener en cuenta que la ubicación debe ser estratégica para un adecuado acceso y distribución. Incluso podemos tomarlo ello en cuenta también hasta a nivel de red, porque a nivel de red o punto de acopio de red de salud distribuyen también a nivel de establecimiento. También nos menciona que el ambiente de cadena de frío, por ejemplo, no puede estar ubicado en el sótano. Si es que el lugar tiene sótano, no puede estar ubicado ahí por un riesgo pues, de inundación, ¿no? O no puede estar ubicado de repente al lado de un lugar de dispendio de combustibles inflamables o de puntos de calor. Entonces, ello también hay que considerar. Equipamiento de cadena de frío también va a ser según niveles. Vamos a ver ya más adelante cuáles son algunos de estos equipos. Sin embargo, pues va a depender del nivel en el cual se encuentre, ¿no? Si es a nivel nacional, regional o a nivel local. ¿Cuáles son los factores que influyen en el buen manejo de la cadena de frío?
En primer lugar, la capacitación. Como les mencioné hace un momento, todo el personal involucrado tiene que estar capacitado. Generalmente el Ministerio de Salud capacita pues a las coordinadoras de inmunizaciones responsables de cadena de frío a nivel regional, se hace una réplica, las coordinadoras a nivel de red de salud, es decir, ya responsables a nivel provincia, y luego ellas o ellos hacen su réplica también a nivel de establecimiento. Y lo ideal es que no solamente conozca el responsable de inmunizaciones del establecimiento, sino que todo el personal involucrado, vuelvo a reiterar, todos los profesionales de enfermería, técnicos de enfermería y en general todo el equipo conozca los aspectos básicos de cadena de frío. Desde el registro adecuado de la temperatura, qué hacer si es que se fue la luz, cómo es que se prepara un termo, eh, cómo es que se debe mantener la temperatura o la cadena de frío en las actividades extramurales. Entonces, ello también es importante. El conocimiento, también esto va de la mano con la capacitación y también muy a nivel individual también, ¿no? De cada profesional. En cuanto al manejo de vacunas, vamos a ver que también pues hay vacunas que son más sensibles a la luz, más sensibles al calor, más sensibles al frío. Y es por ello que también hay que tener cuidado cuando se realiza el control de la temperatura. Y también la calidad de los equipos. Es indispensable tener equipos que estén funcionando de una manera óptima para garantizar que se conserve la temperatura de la manera adecuada. Ya sabemos que si hay alguna ruptura de cadena, puede ser de repente por el tema de equipos o también por un mal manejo del recurso humano, ¿no? Es por ello que la capacitación y los equipos van de la mano. Bien, en cuanto al equipamiento, tenemos nosotros los equipos frigoríficos. Estos son los equipos de la cadena de frío que ustedes mencionaron en un inicio, en los saberes previos. Tenemos refrigeradores eléctricos, que es los que están observando acá en la primera imagen. En el caso de que no haya flujo eléctrico, como visto en el video, también tenemos ahí refrigeradoras a panel solar. También tenemos congeladores eléctricos, como están observando en la segunda imagen, el cursor, que como también bien lo mencionaron, se utiliza Ice Line. Y también tenemos aquí el panel solar, ¿no? En la siguiente imagen, un panel solar. Aquí donde está el cursor son las cámaras frigoríficas. Como lo mencioné, a nivel nacional y a nivel regional tenemos cámaras frigoríficas y también pues nos indica, ¿no? Cuál es la temperatura adecuada, por ejemplo, ambiental. La norma nos indica que en el área de cadena de frío debe ser de 18 a 20 grados centígrados. Entonces, no solamente se verifica la temperatura interna de la congeladora, de la conservadora, según estemos teniendo en cuenta la preparación ahí de paquetes fríos o de vacunas, sino que también se verifica la temperatura ambiental, el área de cadena de frío, del área de cadena de frío. Y también tenemos aquí pues el grupo electrógeno e incluso aire acondicionado, porque hay lugares que son pues muy calurosos y la temperatura ambiental también influye en la temperatura de las vacunas. Cuando se realizan las actividades de vacunación, ya sea a nivel de establecimiento, a nivel local, lo que nos pide la norma técnica es mantener en el ambiente de cadena de frío, a nivel local en el establecimiento, una temperatura de 20 a 25 grados centígrados. Bien, y además, pues también tenemos otros equipos complementarios o de soporte. Por ejemplo, aquí en la primera imagen podemos observar el termo portavacunas. Este es el KST. Hay diferentes em, modalidades o tipos de termos que también lo indica la norma. Va a depender más pues, de la capacidad de almacenamiento del termo, ¿no? Y va de la mano acá también con su paquete frío. Hay que resaltar que cada termo tiene su tipo de paquete frío porque el tamaño es diferente. Y también el paquete frío tiene una forma adecuada de prepararse, ¿no? Y lo vamos a ver también. Aquí en la derecha tenemos la caja transportadora para vacunas. De repente, si es que quiero trasladar las vacunas desde un punto de acopio
hasta mi establecimiento de salud, ¿no? Me toca que me distribuyan vacunas. Yo llevo ya mi caja transportadora preparada con la temperatura adecuada y ahí ya yo llevo las vacunas a mi establecimiento de salud. O si de repente ocurrió un corte del flujo eléctrico y pues aplico mi plan de contingencia, preparo mi caja transportadora, coloco ahí mis vacunas y de repente lo puedo llevar a un establecimiento donde tengan flujo eléctrico, ¿no? Porque recordemos que ahí también va a depender si la duración en este caso de la vida fría de la caja transportadora, ¿no? El tiempo que permite mantener las vacunas en la temperatura adecuada, que es +2 a +8 °C. También tenemos el Data Lawyer, lo tenemos aquí, donde enseñar el cursor. Tenemos también otros tipos de Data Lawyer. Acá este es un tipo de Data Lawyer que se coloca dentro del termo del KST y aquí en la parte inferior tenemos también otro data lawyer que ya nos muestra digitalizada cuál es la temperatura, que generalmente esto se coloca dentro de las refrigeradoras. También tenemos el termómetro de alcohol, que lo estamos observando aquí, que también me ayuda a verificar la temperatura del KST antes de que yo coloque las vacunas. También tenemos aquí el termómetro digital, que algunos KSTs tienen ya termómetro digital incorporado, pero siempre hay que verificarlo con el termómetro de alcohol. Pero adicionalmente también ese termómetro me ayuda a verificar la temperatura ambiental. También tenemos la alarma de falla de temperatura y de falla de corriente eléctrica, que eso se tiene a nivel nacional y a nivel regional. También mesas inoxidables para la preparación del termo y paquetes fríos, como estamos observando aquí. Y por último, también una estantería para diluyentes de vacunas, que también vamos a ver más adelante cómo es el tema de los diluyentes. Que si bien no nos indica que no es obligatorio que estén de repente a la temperatura, ¿no? Desde el inicio, como la vacuna, pero sí deben estar ya a la temperatura adecuada antes de realizar la reconstitución con la vacuna, porque si es que no están ambas, tanto el diluyente como la vacuna, a la misma temperatura, pues allí hay un choque térmico y la temperatura se altera. ¿Cuáles son los factores que afectan la vida fría de los complementos de la cadena de frío, teniendo en cuenta que nos referimos a la caja transportadora y al termo portavacunas? La vida fría, como les mencioné hace un momento, es la capacidad que tiene tanto el termo portavacunas como la caja transportadora para mantener a la vacuna en la temperatura adecuada, que es +2 a +8. Entonces, ¿cuáles son estos factores que van a afectar esta capacidad que tienen los termos y las cajas transportadoras? En un primer lugar, tenemos la temperatura ambiental. Como les comenté también, hay algunas zonas en las que ya la temperatura ambiental pues es muy elevada, otras la temperatura es muy baja. Entonces, para preparar los paquetes fríos y también para saber cuánto es el promedio de vida fría de estos equipos, de estos elementos, va a verse influenciado por la temperatura ambiental. Pero teniendo en cuenta pues esta consideración, es necesario resaltar sí algunas prácticas que me ayudan a evitar de repente una ruptura de cadena por calentamiento. Es sobre todo en las actividades extramurales. Por ejemplo, en las brigadas de vacunación va el profesional de enfermería con su termo portavacunas, pero no debe olvidar que el termo tiene que mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible bajo sombra, ¿ya? Bajo sombra. Si colocamos bajo el sol, ¿no? La intemperie está haciendo un sol bastante fuerte, un calor bastante fuerte, entonces esta exposición tan prolongada al calor disminuye la vida fría. Y si es que voy a realizar pues una actividad extramural, generalmente pues estoy mucho tiempo fuera en campo, ¿no? Y tengo que caminar. Y hasta que regreso al establecimiento, de repente me expongo a que ocurra una ruptura por calentamiento. De igual manera, hay que tener en cuenta que cuando se abre este termo portavacunas, solamente se lo haga
cuando es necesario para sacar la vacuna y luego yo lo cierro. Si es que dejo el termo sin cerrar o mal cerrado, que también ocurre, dejo el termo a medio cerrar, recordemos que el termo también es hermético, pero si lo dejo mal cerrado, por ahí también hay una exposición al calor y la vida fría se acorta. Entonces son estos aspectos que hay que tener en cuenta. Y también pues adicional a ello, evitar tener el termo o la caja transportadora cerca a fuentes de calor. Por ejemplo, algún motor, ¿no?, que emite calor, también evitar mantenerlo cerca porque corta la vida fría. También tenemos que otro factor que afecta la vida fría es la calidad y el espesor del aislante del termo portavacunas o caja transportadora. Es por ello, es el espesor que ustedes están observando, el espesor que observamos aquí en el termo o en la caja transportadora. Es por ello que siempre cuando se hace la compra de algún equipo, algún complemento, responde a especificaciones técnicas que avalan la normativa, ¿no? Las compras de estos equipos lo hacen a nivel de red de salud, a nivel de provincia, ¿no?, y luego le alcanzan ya al establecimiento o a nivel de gerencia, es decir, a nivel regional. Entonces, cada requerimiento que se hace es en función a especificaciones técnicas para garantizar que los equipos pues sean adecuados y que permitan mantener la cadena de frío. Siempre pasa por un visto bueno de especialista. También tenemos que otro factor que influye en la vida fría es la temperatura de congelación del paquete de agua y también el tiempo de congelación de este paquete. Claro está que a mayor tiempo de congelación y a mayor temperatura de congelación, la vida fría del paquete frío, el paquete de agua, va a ser mayor. En cuanto al tiempo de congelación, lo que nos dice la norma técnica es que lo ideal es que haya estado en congelación mínimo 72 horas, o sea, 3 días. Y para ello también es importante que se realice un trabajo organizado en la congeladora de paquetes fríos, que es exclusivamente paquetes fríos, ¿no? Porque las vacunas se mantienen, claro está, la temperatura es diferente, ¿no? Entonces, en otro equipo, se mantiene en otro equipo. Entonces, en esta congeladora de paquetes fríos, si es que yo voy a guardar el paquete frío que utilicé el día de hoy, lo ubico en un lugar que sea pues diferente a donde yo sé y estoy identificando la ubicación de los paquetes fríos que tienen mayor tiempo de congelación. Entonces, de esa manera yo lo voy utilizando de manera rotatoria. Voy sacando los más antiguos y los recientes los voy dejando para el final. Entonces, de esa manera yo puedo garantizar. Incluso en algunos establecimientos tienen una manera pues muy ingeniosa de ubicarse, ¿no? Lo separan por columnas y colocan ahí 24 horas, 48 horas, 72 horas, ¿no? Y según eso ya van colocando ahí los paquetes fríos. La idea es que se pueda identificar los paquetes fríos que tienen 72 horas de congelación. Y en cuanto a la temperatura, pues igual que en las vacunas, que eso también lo vamos a ver en la próxima sesión, también se realiza un monitoreo, no solamente de la temperatura de las vacunas, sino también de la temperatura de los paquetes fríos. También tenemos preparación inadecuada del paquete frío, eso también está en las siguientes láminas. Vamos a observar que el paquete frío, la adecuación del paquete frío es de manera natural, ¿no? No se fuerza la descongelación, no se calienta, no se abriga, no se coloca bajo el agua. Entonces, la preparación también debe ser correcta, hasta identificar también cuál es el punto ideal para colocarlo ya en el termo portavacunas. Bien, en cuanto a la infraestructura, como les mencionaba, también la norma nos indica cómo debe ser pues este ambiente de cadena de frío. Se debe contar con un área con las dimensiones adecuadas que aseguren una instalación adecuada de los equipos de cadena de frío, su maniobrabilidad y la seguridad. En algunos puntos de vacunación, por ejemplo, en los cuales sí almacenan cierta cantidad considerable de vacunas, por ejemplo, hablamos a un nivel de hospital, tienen un ambiente de cadena de frío específicamente para vacunas y para paquetes fríos.
Sin embargo, estamos hablando en el nivel 3, ¿no? A nivel local. Sin embargo, pues hay otros establecimientos, por ejemplo, una posta médica, en la cual pues la cantidad de vacunas que maneja es bastante pequeña. Entonces puede ocurrir que en este caso la refrigeradora y la congeladora se encuentre dentro del ambiente de vacunación, como lo estamos hablando aquí en la segunda imagen, ¿no? En la primera imagen vemos que es un ambiente diferenciado. Vemos aquí que el equipo de congelación de paquetes fríos, acá la congeladora, también está correctamente identificado, y para el otro lado en el ambiente tenemos también el equipo de refrigeración para las vacunas. En la segunda imagen inferior observamos que las vacunas o el equipo de refrigeración de las vacunas se encuentra en el mismo ambiente donde se realiza pues el control de crecimiento y desarrollo y la actividad propia de vacunación, ¿no? Va a depender también de las características del establecimiento. Esto es en el nivel 3. Entonces, nos indica la norma técnica que este ambiente debe ser un ambiente físico adecuado para la instalación de la cámara fría, si hablamos a nivel nacional o regional, o refrigeradores ice line, de acuerdo a su complejidad. El ambiente físico adecuado para la adecuación de las vacunas también es importante. Recordemos que, por ejemplo, si tenemos aquí una refrigeradora ice line, ¿no? Necesita estar conectada, si lo vemos aquí en la imagen, tenemos acá un tomacorriente. Entonces tiene que haber un punto de conexión al flujo eléctrico para cada equipo. ¿Ya? De un solo toma corriente no puedo yo colocar em, la conexión para dos equipos. Entonces, tengo que verificar que en el ambiente donde se encuentren estos equipos frigoríficos respondan también a estas características. Vacunatorio o ambiente exclusivo para la aplicación de las vacunas, también es necesario tenerlo en cuenta. Sala de espera exclusivo para niños que esperan recibir vacunas y control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Que eso también lo vemos en los establecimientos en la sala de espera. Bien, a ver, aquí va una pregunta para ustedes. Tenemos aquí un ambiente de cadena de frío. Este ambiente es exclusivo de cadena de frío, ¿ya? Aquí adentro no se realiza la actividad de vacunación. Eso ya va en el consultorio. Aquí solamente están estos equipos. Vemos que aquí en el equipo, pues, está la hoja de registro, de control y registro de temperatura, que debe ser propio para cada equipo. Aquí, por ejemplo, tenemos refrigeradora 2 con su hoja de registro de control de temperatura número 2, ¿no? Esta es la refrigeradora 1 y aquí también arriba está el equipo. Sin embargo, aquí hay un error en la ubicación de los equipos frigoríficos, que corresponde a la exposición de calor. ¿Cuál será el error? A ver. Excelente, María, muy bien. Las refrigeradoras están en un lugar donde le está dando el sol y está claramente ahí, ¿no? Imagínense, es en una zona donde pues hace mucho calor, imagínense a mediodía, 2 de la tarde, y está ahí todo el sol potente y se observa. Entonces, le está dando directamente el calor y eso también puede alterar la temperatura. No solamente hay que tener esta consideración, como les mencionaba, en el caso de cajas transportadoras y en el caso de los termos portavacunas, sino que también la ubicación de los equipos frigoríficos tiene que ser la adecuada, ¿no? Aquí no puede estar en esta posición, sino que, bueno, lo colocaron en esta posición porque da justo al tomacorriente. Se dan cuenta que para tener un ambiente adecuado, según las especificaciones de cadena de frío, el personal, el equipo tiene que pensar en todo. Aquí está mal colocada el tomacorriente y es por ello que lo han tenido que colocar allí. Sin embargo, no se han dado cuenta que está expuesto directamente al sol, ¿no? Ahí tienen que tapar esa ventana, tienen que colocar ahí algo, cerrarlo, porque es inadecuado esa posición. Igual también así le colocan ese papel, eso no es adecuado, ¿no? Bien, entonces, en función a ello, esto es para que lo tengan en cuenta, que también se encuentra ahí en la normativa. Nos indica cuáles son las características
del área de vacunas, del área de cadena de frío, del área de adecuación de paquetes. Por ejemplo, en el área de vacunas nos está indicando que debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, el piso, el material, tiene que ser antideslizante, alto soporte de tránsito, sobre todo cuando hablamos pues a nivel regional y a nivel nacional, por el tema del desembarque y embarque de vacunas, ¿no? El área de vacunas debe disponer de un sistema de iluminación adecuada, ventanas con bloques de vidrio para favorecer el ingreso de la luz. Claro está, pues no en esta posición, ¿no? No en esta posición. No debe estar directamente expuesto al sol. Techo con altura mínima de 2,4 metros, paredes con revestimiento de mayólica. Esto es en caso de un nivel central o un nivel regional. Instalación de tomacorrientes con sistema de conexión a tierra, también. No se instalará puntos de suministro de agua, instalación de desagüe de servicios higiénicos en paredes del área de las cámaras o paredes anexas por el tema de la humedad, ¿no? Eso también puede alterar la temperatura en cuanto a cámaras frías. Entonces, nos damos cuenta que también hay ciertas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta antes de implementar el área de cadena de frío. Acá tenemos un croquis del área de cadena de frío. Entonces, tener en cuenta que aquí tenemos el área de vacunas propiamente de cadena de frío, en el cual están las refrigeradoras Iceline, las congeladoras, paquetes fríos, y nos indica incluso, miren, la distancia entre cada equipo. Y como va siempre conectada directamente a un tomacorriente, a un punto de flujo eléctrico, van también en esta posición, ¿no? En ese orden. Y va siempre anexo al área o continuo al área de adecuación de vacunas. En esta adecuación de vacunas, principalmente pues se realiza la adecuación de paquetes fríos, la preparación de los termos portavacunas y la preparación de cajas transportadoras. Y también se encuentran ahí los diluyentes. Entonces, esto es en el caso de los establecimientos en los cuales tiene mayor capacidad de almacenamiento, como vuelvo a reiterar, por ejemplo, un hospital. También nos indica la normativa, un croquis del vacunatorio. En algunos establecimientos, si no es en la mayoría, el vacunatorio se encuentra dentro del área donde se realiza el control de crecimiento y desarrollo, pero hay otros establecimientos en los cuales está diferenciado, ¿no? Se tiene el vacunatorio anexo, continuo, al área de control de crecimiento y desarrollo, donde se realiza el peso, la talla, la evaluación del desarrollo, y también ambos continuo a la sala de espera. Por aquí también nos muestra otro croquis, cómo debe estar considerado la ubicación de estante de diluyentes. Como les mencioné hace un momento, si bien es cierto, no es obligatorio de que el diluyente se encuentre pues en la temperatura adecuada desde el inicio de 2 a 8, sí debe estar en la temperatura de cadena de frío antes de reconstituirse con la vacuna, ¿ya? Mínimo 24 horas, mínimo 24 horas. Aquí tenemos acá también los termos que no están siendo utilizados. Vamos a ver también cómo es que se van a guardar esos termos. Por aquí las cajas transportadoras, refrigerador Iceline, congelador de paquetes fríos, siempre identificados. En el caso de que haya varios refrigeradores, por ejemplo, se los identifican, ¿no? Refrigerador 1, refrigerador 2, refrigerador 3, porque cada refrigerador también debe tener su hoja de control, monitoreo de temperatura, ¿no? Y registro de temperatura. Bien, entonces, ya viendo estas generalidades en cuanto a equipos, en cuanto a infraestructura, ahora es necesario tener en cuenta cómo es que se van a almacenar las vacunas. El almacenamiento de las vacunas es el procedimiento de la cadena de frío que tiene como objetivo la conservación de las vacunas en equipos frigoríficos precalibrados. Miren, así como se calibra una balanza, por ejemplo, para tener en cuenta que el peso del niño es adecuado, igual se tiene que calibrar el equipo frigorífico para garantizar que la temperatura que observamos sea también la adecuada. Entonces, esto, por eso es necesario, como les mencionaba anteriormente también, el mantenimiento em,
por el equipo, por el técnico, ¿no? Por el equipo especializado. Para uso exclusivo de vacunas, se reitera, uso exclusivo de vacunas, no van, por favor, no van alimentos u otro tipo de objetos, medicamentos, no, solamente vacunas y para uso humano, nada más, manteniendo el rango de temperatura establecido, con fecha de vencimiento vigente, lote y tipo de presentación por cada nivel de complejidad. Importante tener en cuenta, la temperatura para la conservación de todas las vacunas es más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados, ¿no? Si lo tenemos en cuenta, hablamos a nivel local, ¿no? En el nivel 3 de todas las vacunas, por eso menciono. El adecuado almacenamiento de las vacunas tiene como objetivo asegurar su potencia inmunológica, ¿no? Y hemos visto la capacidad de generar una respuesta inmunitaria en el cuerpo del usuario. Los equipos de cadena de frío adquiridos para vacunas son de uso exclusivo, como lo mencioné, para el almacenamiento de vacunas de uso humano. ¿Por qué se reitera ello? Porque gran parte de las supervisiones que se realizan, lamentablemente se encuentra alimentos o medicamentos. Entonces, esa es una falta grave. Solamente se debe colocar las vacunas para uso humano dentro de estos equipos. El almacenamiento en el refrigerador Iceline se debe realizar o colocar las vacunas dentro de las canastillas. Ya, es indiferente, se puede colocar en cualquier nivel, abajo, arriba, pero dentro de la canastilla. Ya, no fuera, no se debe colocar fuera, sino dentro de la canastilla y almacenar solamente allí las vacunas. Además, pues hay que resaltar que cuando se abre este refrigerador Iceline, no se abre pues completamente, ¿no? Porque si no, ahí también estamos, ojo, alterando la temperatura interna del equipo, sino que se debe abrir a un ángulo de 45 grados, es suficiente, y ahí ya yo puedo colocar o retirar las vacunas según corresponde. En cuanto a termoestabilidad de la vacuna, vemos cómo se está almacenando la vacuna ya desde el nivel central hasta el nivel local. Vemos que la termoestabilidad es la capacidad para resistir a la degradación física o química sin alterar su capacidad en relación a la temperatura de conservación, para producir una respuesta inmunitaria adecuada y esperada. Entonces, si es que vamos a hablar en términos de almacenamiento de las vacunas, como les decía, a nivel local, definitivamente todas las vacunas se conservan, lo ideal, en más 2 a más 8. Sin embargo, aquí se coloca en más 0 porque cuando se evalúa una ruptura de cadena de frío, se verifica este punto, ¿no? Según si la vacuna es pues altamente sensible al calentamiento o a la congelación, ya se determina si es que se puede utilizar o no. Pero la temperatura ideal es de más 2 a más 8. Y luego también tenemos a nivel central y regional que, pues en este caso el vacunapo se puede almacenar de menos 15 grados centígrados a menos 25 grados centígrados. Para ello es necesario, para garantizar esa termoestabilidad de la vacuna, es necesario realizar una adecuada manipulación, monitoreo, registro de la temperatura y si es que ocurre de repente alguna contingencia, vuelvo a reiterar, de repente se me logró algún equipo, de repente me di cuenta que no está calibrado, ¿no? Porque vamos a ver, hay una luz verde que me indica que está correctamente bien el equipo, está funcionando bien, pero si veo por ahí una luz roja, algo está mal, entonces, o hay un corte del flujo eléctrico, aplico mi plan de contingencia y preparación de cajas portavacunas para las actividades intramurales y extramurales, ¿no? Para un traslado de vacunas, si es que voy a salir casa por casa, preparo mi termo portavacuna y también para asegurar la calidad de las vacunas es necesario mantener pues las temperaturas indicadas. Vacunas según su termoestabilidad.
¿no? Aquí va lo que les mencionaba, algunas vacunas son más sensibles a congelación, otras más sensibles a calentamiento, otras más sensibles a la luz. Por ejemplo, las vacunas que son más sensibles a congelación, se vacuna -0 °C. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis A, la DPT, DT adulto, DT pediátrico, la HIV. Y pues aquí también está la pentavalente, neumococo, influenza, rotavirus, VPH, la IPV. Entonces, estas son sensibles a la congelación, ¿ya? ¿Cuáles son las vacunas más sensibles al calor? Calor. Por eso les digo, cuando se hace una ruptura o se da una ruptura de cadena de frío, se verifica pues si es por calentamiento, si es por congelamiento, y en función a las vacunas expuestas se determina si se pueden aplicar o no, ¿no? O el tiempo también de duración en la ruptura. Eso lo conversamos también en la siguiente sesión. Entonces, ¿cuáles son las vacunas más sensibles al calor? APO, PR, AMA, BCG, varicela, que son las que utilizamos en nuestro calendario de manera más frecuente, o la HIV también. Vacunas sensibles a la luz, también BCG, CPR, bueno, la SR ya no está en nuestro calendario, AMA, hepatitis A, HIV, meningococo, DPTA, IPV y varicela, sensibles a la luz. Entonces, también tener en cuenta ello. Ahora, ¿cómo se realiza una adecuación de paquetes fríos? Si es que yo voy a preparar mi tema portavacunas, ¿no? Mi KST, porque voy a realizar ya sea una actividad extramural o porque voy a realizar la vacunación pues dentro del consultorio, ¿no? Porque voy a tener acceso allí a mi termo portavacunas en función a la cantidad de niños que yo tengo citado para ese día también. Voy a realizar la preparación o voy a colocar ahí las vacunas en función a lo que yo sé que voy a necesitar para evitar pues estar abriendo a cada momento eh, el refrigerador Iceline y alterar la temperatura interna. Siempre yo debo preparar mi termoportavacunas para mi actividad diaria, ya sea vacunación intramuro o vacunación extramural. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en un primer momento? Primero, retiro los paquetes fríos de la congeladora. Entonces, retiro los paquetes fríos de la congeladora. Luego, coloco los paquetes fríos sobre una superficie o mesa acanalada, o sea, sobre como una canastilla con rejillas, eso se refiere con una mesa acanalada, lo coloco allí. ¿Para qué? Porque como tiene pues estas aperturas, estas rejillas, estos espacios, permite por ahí mayor flujo o tránsito de aire y con ello va a facilitar una descongelación más homogénea por ambos lados del paquete frío. Luego vamos a esperar el tiempo necesario hasta que el paquete frío se descongele, teniendo en cuenta que va a depender de la temperatura ambiental. Si es que estoy en un lugar en el que hace mucho frío, pues demorará más. Si es que estoy en el lugar donde hace mucho calor, se descongela también rápido, siempre hay que estar atentos y esperar hasta ver que al agitarlo se observe y escuche que el agua se mueve lentamente dentro del paquete frío. Es decir, no solamente basta que yo lo vea sudar, sino que al momento que yo lo agite, escuche que corre el agua. No que esté todo líquido, ojo, sino dice que se mueva lentamente, ¿no? Que ya vemos que se está garantizando que ya está en el punto óptimo. Claro está que, por ejemplo, si yo voy a preparar un termo KST, como el que estamos observando acá en la imagen, la cantidad pues, de paquetes para ese termo son 4. Y yo saco los 4, pero tengo que estar al pendiente de que encuentre justo el punto óptimo adecuado para colocarlos dentro del KST. Si de repente ya se me olvidó porque estaba haciendo otras actividades y yo llego, reviso y ya el paquete pues está agua, tengo que iniciar nuevamente el proceso de adecuación de paquetes fríos, ¿no? Porque si no, trabajo con esos paquetes fríos, me va a durar muy poco la vida fría y me expongo a una ruptura. Entonces tengo que sacar otra vez paquetes nuevos. Colocar los paquetes fríos en el termo portavacunas o caja transportadora previamente secados, es decir, yo
ya me di cuenta que están en el punto óptimo, entonces lo seco, ¿no? Exteriormente, solo seco, no abrigo, y tener en cuenta que ya ahí es el punto adecuado para colocar dentro del KST, un entrón portavacunas. Luego yo voy a colocar un vaso plástico adentro también, porque ahí colocaré yo posteriormente las vacunas. Pero antes de ingresar pues el Dataloid o las vacunas, primero tengo que colocar mi termómetro de alcohol, ¿no? Coloco ahí mi termómetro de alcohol y espero también el tiempo apropiado para que la temperatura interna sea la óptima. Verifico que esté dentro del rango adecuado y luego ya yo coloco las vacunas que voy a utilizar ese día con mi data lawyer. Debido a que la preparación del termo portavacunas y cajas transportadoras toma su tiempo, se debe tomar todas las precauciones a fin de que no afecte la atención de las personas. Claro, lo ideal es que llegando, ¿no? Iniciando el turno, primero se registra la temperatura de todos los refrigeradores Iceline, también de las congeladoras, todo va conforme y ya luego yo saco y preparo la adecuación, ¿no? Hago la adecuación de los paquetes fríos. Siempre al inicio para iniciar óptimamente o puntualmente la atención. Eso también se encuentra en norma técnica, incluso tenemos ahí también un anexo que están observando ustedes aquí y nos indica que esto debe estar también publicado en todos los puntos de cadena de frío donde se realiza la adecuación de paquetes. Al tener en cuenta, no debe forzarse la adecuación de paquetes fríos, por lo tanto, no debe colocarse los paquetes fríos en recipientes con agua o bajo corriente de agua, lavarlos con agua, no. No exponerlos tampoco a fuentes de calor, o sea, abrigarlos, no, de manera natural. También aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, está mencionando que estos paquetes fríos deben ser llenados con agua. Ya aquí ya está implícito, con agua. No se llena con cualquier otro tipo de material. O hay a veces otros paquetes están hechos con gel. No, eso sí no se utilizan. Solamente se utilizan estos paquetes fríos que están llenados con agua hasta el 75% de su capacidad. Dentro del paquete frío, aquí, el paquete frío tiene una línea que me indica hasta ahí es el punto donde yo debo llenar el agua. ¿Por qué no llenarlo completamente? Porque si es que lleno al 100%, cuando el agua pues pasa a su estado sólido, aumenta en volumen. Y al ocurrir ello, se va a deformar el paquete frío y pues al momento que yo lo coloque dentro del KST, también no va a permitir una adecuada temperatura interna. Incluso a veces ya no entra ni siquiera el vasito o se exponen por ahí las vacunas en contacto directo con el paquete frío y se malogra también pues el paquete, ¿no? Entonces, eso no se hace, solamente hasta el 75% se llena y solamente con agua. También hay que tener en cuenta el mantenimiento de los equipos de cadena de frío. Mencioné que se realiza un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. En el caso del mantenimiento preventivo, hay un mantenimiento preventivo de rutina que lo realiza pues el usuario. Vamos a ver también más adelante, lo especifica en los anexos de qué manera es este mantenimiento preventivo de rutina. Generalmente se refiere pues a la limpieza, ¿no? A veces se hacen de repente las visitas y se observa que los refrigeradores Iceline o en las congeladoras de paquetes hay escarcha, ¿no? Está escarchado por dentro. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ha realizado la limpieza. Y eso también es, uno, es un foco de contaminación y dos, que también altera la temperatura interna y malogra los equipos. Entonces, el mantenimiento preventivo debe realizarse mensualmente. O sea, la limpieza del equipo se debe realizar mensualmente, ¿no? Y lo vamos a ver pues, con un pañito limpio, con jabón. Ya no se usa ni lejía ni detergente, solamente con jabón y se realiza la limpieza, ¿no? Claro está, previo a ello, pues se tiene que sacar las vacunas a la caja transportadora y se realiza ya ahí la limpieza como corresponde.
Es en cuanto a la limpieza de rutina. Pero también se realiza un mantenimiento preventivo especializado que se realiza mínimo una vez al año, que se realiza por un técnico ya en cadena de frío, que revisa ya que los equipos vayan conforme. Como indica mantenimiento preventivo, que quiere decir que es un mantenimiento programado, no es frente a alguna falla, sino es para revisar que se mantenga en condiciones óptimas. Claro está, en el caso, por ejemplo, de una rutina, de un mantenimiento preventivo de rutina, si es que yo observo de que ya está escarchado el equipo, la norma me dice mensualmente, pero si veo pues que ya está con una acumulación de escarcha, lo puedo revisar cada 15 días, tampoco no hay problema, ¿no? Y en el caso de mantenimiento preventivo, la misma forma. Si la norma me dice que es una vez al año, pero de repente yo sospecho que algo puede estar mal con mi equipo, de repente siento que está calentando, ¿no? Puedo también pedir una revisión por técnico para que se revise el equipo de esa forma. Y también tenemos ahí el mantenimiento correctivo, que este mantenimiento correctivo ya se realiza cuando definitivamente se ve que el equipo falló. De repente me doy cuenta, hay una ruptura, pero es que el equipo está fallando, o veo que la temperatura del data logger no coincide con la temperatura que observo acá en el refrigerador Iceline, difiere, entonces algo va mal, ¿no? Y se llama, se comunica en primer lugar a la red de salud, y me envían ellos ya el técnico para que haga el mantenimiento correctivo. En este caso sí se aplica pues un plan de contingencia, ¿no? Porque estoy observando que ya el equipo está fallado. Bien, como les mencioné aquí también en la norma, está detallando cómo se realiza el mantenimiento preventivo de rutina, que les mencioné que lo realiza el personal del establecimiento de salud. En otras palabras, es la limpieza del equipo, cómo lo deben realizar y especifica si es que es una refrigeradora, si es que eh, una refrigeradora de repente con electricidad, panel solar, en el caso de las congeladoras, todo especifica ahí en la norma técnica. Por ejemplo, aquí tenemos eh, mantenimiento preventivo de un refrigerador Iceline. Primero, antes de realizar la limpieza, poner las vacunas en plan de contingencia, lo mencionamos, y ya tengo que romper pues ahí la cadena de frío, ¿no? Porque voy a mantener la refrigeradora pues abierta, muy prolongado, por obvias razones, entonces paso las vacunas a mi caja transportadora, ya previamente preparada. Y se va a realizar la limpieza del gabinete de refrigeración. Primero se va a desconectar el refrigerador, no mover, hay una perilla en la parte posterior del refrigerador, no se mueve porque ahí regula el termostato, solamente se va a desconectar. Limpiar el interior del refrigerador con un paño suave, humedecido con agua jabonosa. No usar paños o esponjas ásperas porque ello también va a rayar y va a dañar el equipo. No usar detergente, lejía, otro tipo de sustancia abrasiva, ¿no? Solamente con agua jabonosa y se realiza la limpieza. Si es que se realiza de manera rutinaria, como debe ser, no voy a encontrar pues mucha escarcha, ¿no? En el equipo. Sin embargo, si es que dejo que se acumule ahí, no realizo la limpieza adecuada, ahí sí va a ser más laboriosa la limpieza. También hay que tener en cuenta que se debe verificar las empaquetaduras de la puerta y lavarlo con agua y jabón, ¿ya? Es decir, se refiere donde se coge, se manipula la puerta para abrirla. También se debe lavar con agua y jabón. Verificar el estado de las pilas del termómetro o limpiar el panel solar, en caso de que sea por panel solar. Les mencioné hace un momento, lo vamos a ver en una imagen posterior, cómo yo verifico que mi equipo esté correctamente calibrado. En primer lugar, pues depende del mantenimiento que se le haga, la revisión que le haga el técnico especializado, pero adicional a ello, siempre aquí en la refrigeradora observamos que al costado donde se observa la temperatura del equipo,
tenemos un cuadrado en el cual emite una luz. Entonces, esa luz debe ser verde, que indica que todo va bien. Pero si esa luz es roja, entonces quiere decir que también tenemos ahí una posible falla en el equipo. Entonces, solamente la limpieza o mantenimiento de rutina aborda la limpieza del equipo. Ahora, cuando ya hablamos de un mantenimiento preventivo especializado, que ya, como les mencioné, es de manera anual y lo realiza el técnico en cadena de frío, especialista en refrigeración, entonces él sí ya se encarga de revisar más a detalle y profundidad cómo va el funcionamiento ya del equipo. Por ejemplo, además de realizar la limpieza, que sí lo hace el desmontaje de los paneles internos que soportan los paquetes fríos, verifica el estado de los tomacorrientes, verifica el voltaje, asegura la ubicación de la instalación de refrigerador, ¿no? Ocurre que a veces se realizan cadenas o se dan cadenas de frío, la ruptura de cadena de frío, porque el tomacorriente de repente está muy flojo. Entonces todo ello revisa ya el técnico. También aquí aprovecho a mencionar, ya que toqué el tema de los tomacorrientes flojos, les decía la importancia de capacitar también a todo el personal involucrado, desde el vigilante y también el personal de limpieza. Porque ocurre que a veces el personal de limpieza realiza la limpieza de los pisos, ¿no? Y sin querer, pues, ¿no? Claro, a veces mueve el tomacorriente, ¿no? Y al momento de que lo mueve, por ahí se desconectó ya el equipo y luego hay ruptura. Entonces, todos deben tener en cuenta la importancia de que también esté bien conectado ahí el equipo y ello también se verifica, no solamente la manipulación, sino el estado correcto también, el técnico, ¿no? En el mantenimiento especializado. También menciona cómo va el mantenimiento en la refrigeradora, mantenimiento preventivo, de igual manera con agua jabonosa y pues en los espacios en los cuales no se permite el agua jabonosa con una brocha, ¿no? Los espacios secos. También tenemos aquí otro refrigerador solar, fotovoltaico, hablamos de limpieza, también hablamos de la limpieza del congelador. De igual manera, primero se desconecta el congelador, se limpia el interior del congelador con un paño suave, humedecido con agua jabonosa, no usa detergentes ni abrasivos, se realiza la limpieza de las paredes internas solo con agua y jabón. En aquellos espacios donde pues no debemos utilizar agua, sobre todo en aquellos espacios en los cuales vamos a la conexión ya interna con otros dispositivos eléctricos dentro del congelador. Pasamos con una brocha seca. Descongelar si la altura de escarcha es entre 5 milímetros de espesor, ¿no? Cuando se acumula ya mucha escarcha, sobre todo porque para la congelación de paquetes fríos la temperatura es menor, pues, es mucho menor. Hablamos de congelación. Y también el técnico especializado, el técnico en cadena de frío, especialista en refrigeración, también realiza el monitoreo de los equipos anualmente. Lo importante es identificar si es que el equipo de repente veo que está calentando mucho, calienta porque se siente, ¿no? Toco el refrigerador slime, la congeladora, siento caliente, tengo que notificar. Notifico siempre de manera oportuna porque a veces hay ruptura de cadena de frío y sustentan en el informe, ¿no? Hace 2, 3 meses el equipo presenta fallas y nunca notificaron. Entonces ya eso es por responsabilidad también del personal. Y no olvidar siempre sus mantenimientos preventivos de rutina, que eso también va eh, de parte del personal de salud del establecimiento. Y si es que no se envía pues la red, el especialista, el técnico para el mantenimiento especializado, se tiene que solicitar, ¿no? Porque toda revisión que se hace, todo mantenimiento, ya sea de rutina, ya sea preventivo especializado, e incluso el correctivo, siempre se realiza pues una documentación, ¿no?
Y en este caso, cuando acude el técnico, también ahí coloca en un acta qué es lo que está encontrando. Entonces, siempre hay que tener esos documentos en orden para tener siempre un respaldo si es que encontramos más adelante alguna falla en el equipo o se produce alguna ruptura. Bien, también es importante tener en cuenta la importancia del inventario de la cadena de frío, es decir, saber claramente con qué equipos y con qué complementos estoy contando en mi área de cadena de frío y en qué estado se encuentra. Entonces, ¿cuál es la importancia? Dijimos, primero, tener en cuenta el estado de operatividad de los equipos, como les mencionaba, si es que están al día en los mantenimientos preventivos rutinarios o especializados, todo siempre va a estar bien ordenado en un archivador, ¿no? Todo según fecha también cómo se está realizando. Si es que identifico alguna falla, con ello me permite mi sustento. Conocer la capacidad útil de refrigeración y congelación de acuerdo a su población asignada. Entonces, si yo sé con cuántos equipos estoy contando, desde nivel de establecimiento, ¿no? A nivel establecimiento, a nivel red, a nivel regional, me va a permitir saber si es que los equipos y complementos con los que cuento son suficientes para la cantidad de vacunas que yo manejo, que voy a almacenar y también por la cantidad de tiempo que los tengo allí. Ocurren casos en los que, por ejemplo, si hablamos a nivel local, ¿no? Hospitales que manejan cantidad de vacunas por la demanda de población, pero tienen los equipos malogrados. Entonces ya se reduce la cantidad de equipos útiles para que ellos mantengan su cadena de frío adecuadamente. Con la antigüedad también de repuestos que requieren ser cambiados por vida útil y reprogramar su compra. Enfatizamos mucho también a nivel local, que es importante que conozcan las características de sus equipos, porque al final cuando hay alguna una ruptura de cadena de frío, algún error, falla con los equipos, quienes tienen que aplicar el plan de contingencia, tienen que sustentar con informes, es el personal del establecimiento. Entonces también depende del personal del establecimiento de salud, en otras palabras, del responsable también de cadena de frío, de inmunizaciones, para que en función a lo que encuentre, eleve los informes correspondientes y solicite a la entidad inmediata superior, que en este caso sería a nivel, bueno, de microred, y luego elevan a nivel de red, algún cambio de equipo, un cambio de reposición o de repente para que hagan una compra o arreglen pues el equipo que está fallando, ¿no? Si es que tiene solución. Recuento certificado de las existencias físicas de los equipos de cadena de frío, complementos de la cadena de frío, ¿no? Tener siempre detallado la cantidad de equipos y complementos que tenemos y disponibilidad de los repuestos, accesorios e insumos de cadena de frío. Cuando se daña algún equipo, se busca algún repuesto, de repente de algún accesorio, la compra no es inmediata, porque como les dije también hace un momento, si se va a hacer la compra de cualquier equipo, cualquier complemento, responde a unas especificaciones técnicas y ello toma su tiempo. Entonces, todos los requerimientos que se necesiten, que se tengan que hacer, cuando se encuentre alguna falla de manera oportuna, también debe ser notificado oportunamente, inmediatamente y hacer un seguimiento, porque va a tomar el tiempo la reposición o la compra. Bien, también hay que tener en cuenta aquí el data lawyer. El data lawyer es este dispositivo, pues, que como les mencioné también al iniciar la sesión, no nos va a dejar mentir si es que mantenemos la cadena de frío en condiciones óptimas, ¿no? Si se respeta siempre la temperatura. Este es un dispositivo electrónico de precisión que registra los datos de temperatura
y de tiempos. Vamos a ver más adelante algunas gráficas de cómo se realiza esta lectura del Data Lawyer, que está autorizado por la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud para el monitoreo de las temperaturas de las vacunas en todos los establecimientos de salud. La lectura y análisis de la temperatura almacenada del Data Logger se realiza en todos los niveles de cadena de frío, ya sea, recordemos, a nivel nacional, regional, a nivel local, y también tener en cuenta, pues, si enfatizamos a nivel local, ¿no? Es donde tenemos aquí la participación más directa a nivel de establecimiento de salud. Por ejemplo, acá tenemos em, el equipo frigorífico para las vacunas. Aquí vuelvo a reiterar, aquí abajo se observa la temperatura del equipo y aquí al lado está, como les mencioné también, este foquito que debe estar verde, que indica que va conforme a la calibración. Y aquí va el Data Lawyer, que puede ser en cualquiera de dos presentaciones, ¿no? Como acá está también este Data Lawyer que ya me indica de manera digital la temperatura. Generalmente este se coloca dentro de los equipos frigoríficos y este otro, el que estoy señalando, se coloca dentro de los termos KST. Entonces, siempre tiene que haber un data lawyer en estos equipos, en el equipo frigorífico, ¿no?, de vacunas, o en el complemento que vendría a ser el KST o el termo portavacunas. Y en el caso del termo portavacunas, reiterar que también así se realice o se utilice para vacunación intramural o vacunación extramural, igual debe tener su data lawyer. Claro está que a veces la disponibilidad de data lawyer pues no es la misma que la cantidad de equipos frigoríficos o de termos que tenga, ¿no? Que a veces tengo bastantes termos portavacunas porque salen bastantes brigadas de vacunación, pero tengo muchos menos data lawyer. Entonces, por lo menos debe garantizar que se tenga el data lawyer en el termo portavacunas que yo voy a realizar, en el cual voy a realizar mi vacunación intramural, ¿no?, en consultorio de CRE. Pero sí o sí, ese data lawyer tiene que salir de este equipo frigorífico, porque ya el equipo frigorífico tiene ya un data lawyer, ¿no? Entonces, el otro tiene que estar en el termo portavacunas, porque al momento de que se realiza la lectura del data lawyer, nos damos cuenta si es que sacaron o no sacaron el data. A veces, por el temor de que el data registre alguna ruptura de cadena, no lo sacan y solamente lo dejan dentro del equipo frigorífico. Lo dejan ahí todo el mes. Y eso se observa en la lectura en Data Lawyer. Ya, entonces eso es cerrado. Se tiene que sacar y colocarlo también en el termo portavacunas. Entonces, existen dos modelos de Data Lawyer para almacenamiento de vacunas y para las actividades de vacunación, que es lo que tenemos generalmente en los establecimientos de salud, y también para el transporte. Como les mencioné, siempre el data lawyer se encuentra en todos los niveles de los eslabones también de la cadena de frío. ¿Cuáles son las ventajas del uso del data lawyer? En primer lugar, evidenciar la calidad de conservación de las vacunas que se aplica a la población. Si bien es cierto, la lectura del data lawyer se realiza el primer día del mes, por ejemplo, si ya vamos a terminar julio, ¿no? Entonces, a ver, siempre damos una fecha de corte. Por ejemplo, ya lo ideal, el 1 de agosto, ¿no? El 1 de agosto, el responsable de inmunizaciones o de cadena de frío, ¿no?, del establecimiento tiene que llevar su data lawyer a la microred para que realicen la lectura. No toma mucho tiempo, rápidamente es un equipo digital, ven las gráficas, realizan la lectura de cómo fue el mantenimiento de la temperatura del mes de julio, ¿no? Siempre del mes anterior. Mensualmente tienen que llevar la data lawyer todos los que tengan en su establecimiento para que se realice la lectura correspondiente. Entonces, de esa manera yo evidencio que se realizaron las intervenciones eh, con el proceso de vacunación segura.
¿no? Por eso les decía, el data lawyer no puede mantenerse todo el tiempo dentro del equipo frigorífico, porque yo cuando vacuno, no saco la vacuna directamente del equipo frigorífico, la preparo y la coloco al usuario, ¿no? Sino que la saco del termoportavacunas. Conocer el comportamiento habitual de la temperatura en los equipos frigoríficos y complementos, o sea, termoportavacunas y cajas transportadoras en el marco de la cadena de frío. De repente, yo puedo observar en el día en el cual yo hago el registro de la temperatura, veo de que durante el día, cuando hubo personal, estaba perfecta la temperatura. Y eso yo registré y en mis hojas de registro y de monitoreo, todos los días me sale la temperatura dentro del rango normal. No me reportó ninguna ruptura. Sin embargo, cuando se va a hacer la lectura del data lawyer, me identifica una ruptura que fue de repente un, un domingo o en la noche, ¿no? Y nunca nadie se dio cuenta, ¿no? Porque luego volvió la luz, se repuso la temperatura correcta y pasó de repente y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces ocurren y han ocurrido algunos casos así. Entonces es necesario también realizar esta lectura y analizar cuáles son las gráficas. Claro está que cuando el tiempo de ruptura también es menor eh, y se da un dictamen, en algunas ocasiones se puede utilizar esas vacunas. Evaluar la preparación de termoportavacunas y cajas transportadoras. También de repente si la ruptura ocurre en un data lawyer que estuvo en el termo, entonces, ¿por qué hubo ahí una ruptura? Si el termo pues no ha conectado a un flujo eléctrico, sino que depende directamente de cómo yo preparé el termo. Y cómo lo mantuve, también de repente lo dejé abierto, mal cerrado, ¿no? Determinar también el tiempo y la temperatura en las cajas transportadoras durante el transporte de vacunas. Como les mencioné, tenemos nosotros concepto de vida fría, es decir, si es que yo preparé adecuadamente el equipo, el complemento, por ejemplo, el termoportavacunas, hay cierta cantidad de horas que me dura conservando la temperatura en función a la temperatura ambiental, a todo lo que hemos mencionado, ¿no? A la adecuada preparación de paquetes. Pero si es que yo lo hice adecuadamente y hubo una ruptura, entonces de repente también algo está fallando con el complemento. Entonces, también ello me ayuda a identificar eso oportunamente. Registrar y evaluar con exactitud rupturas de cadena de frío y controlar la temperatura en el plan de contingencia también. Si es que se fue la luz o realicé de repente la limpieza del equipo, el mantenimiento preventivo y dejó todas las vacunas en la caja transportadora, también ahí, claro está, ¿no? Debe ir con su data lawyer. Ahora, ¿cómo se realiza la notificación y análisis de la información del data lawyer? Ya, solamente estamos mencionando análisis de data lawyer porque cuando es notificación de ruptura, ya también se realizan otro tipo de procedimientos que corresponde a la siguiente sesión. Solamente en el caso de lectura de data lawyer. A nivel local, el responsable de inmunizaciones del establecimiento de salud, como les mencioné, ya mensualmente y con carácter de obligatoriedad. Ojo, y cuando decimos mensualmente, siempre es en el primer día hábil del mes. En algunos casos, ya por coordinación directa con la red, les permiten hasta los 2 días del mes, ¿no? Siguientes. En caso día hábil, para hacer el, la lectura. Ojo, pero no llevarlo pues a la semana, no. Siempre tiene que ser en el primer día, al menos hábil del mes o segundo día hábil del mes, según la indicación de la red de salud, porque luego se hace también un consolidado y eso se envía al Ministerio de Salud y responde a algunos indicadores también de cadena de frío, que son indicadores de calidad, dentro de los cuales están incluidos ahí si hubieron rupturas, si no hubieron rupturas, los días, el día, la notificación oportuna para la lectura del data lawyer, ¿no? Entonces siempre tiene que ser en el primero o segundo día hábil, según la precisión de la red. Y ahí una vez que lo llevan pues a la red se descarga la información
y se publica en un lugar visible en la gráfica mensual Data Lawyer, junto con la hoja de control y registro de temperatura de refrigeración, que generalmente cuando se revisa pues no lo publican, ¿no? Pero de todas maneras se les entrega, cuando se hace una lectura, se les entrega la gráfica también para que identifiquen cómo se mantuvo la temperatura en ese mes. A nivel de red, el responsable de cadena de frío descarga la información del data lawyer de los establecimientos de su jurisdicción y entrega una copia impresa de la gráfica mensual del data lawyer. Analiza la información y genera el reporte correspondiente, ¿no? Y si es que ya se identificó por ahí alguna ruptura, ya se envía pues la, el establecimiento de salud tiene que hacer el descargo correspondiente y todo el informe. Y claro está que la ruptura siempre es notificación inmediata, ¿no? Pero estamos mencionando en el caso de que no se haya identificado y recién se den cuenta cuando se hace la lectura del data log. Este es el ejemplo de una gráfica del data lawyer. Como les mencioné, el data lawyer nos, nos dice si es que se sacó o no se sacó del equipo de refrigeración. Por ejemplo, nos damos cuenta que acá pues la temperatura nos marca, ¿no? Desde 0 y pues va ascendiendo, ¿no? A 8. Y aquí nos va marcando, por ejemplo, siempre cuando la temperatura se muestra em, regular, estable, quiere decir, acá en estas gráficas, que justo está encerrado en rojo, quiere decir que estuvo dentro del equipo frigorífico. Entonces, si es que se observa esta gráfica así, igual, durante todo el mes, quiere decir que nunca se sacó. Y si nunca se sacó, quiere decir que nunca vacunaste en todo el mes. Entonces, así, de manera continua, no se puede observar. Ahora, aquí, por ejemplo, en el círculo de azul, se observa un decaimiento de la temperatura, lo que quiere decir de que aquí pues se sacó un cambio de temperatura y se preparó el termo, ¿no? Luego nuevamente subió y vemos las oscilaciones por la preparación de los termos. Ahora, lo ideal es que siempre se mantenga, ojo, en el rango adecuado. Bien, vamos a ver otra gráfica. Aquí también tenemos ya un zoom, ¿no? Porque aquí lo vemos especificado de manera diaria, pero en el zoom nos permite este programa para hacer la lectura del data lawyer, hacer un zoom y ver hasta la hora, las horas en las cuales se está realizando estas oscilaciones de temperatura. Acá tenemos el zoom. Ya ampliamos la visión y nuevamente se verifica la temperatura de la vacuna en el refrigerador Iceline. Vemos que es una línea bastante constante. Y luego ya nosotros vemos cuando se hace la preparación del termo y cómo va la oscilación de temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí va de 0. Debe estar 0,5 más o menos la temperatura aquí. Y nuevamente marca la hora. Miren acá la hora más o menos antes de las 2:30 de la tarde, que ya se devolvió el data lawyer otra vez al refrigerador. Entonces nos permite hacer aquí un análisis bastante completo. A ver, acá tenemos una gráfica de un data lawyer. Ya, igual, acá está también, este es el zoom, el zoom. Este es de un establecimiento de la región. Y aquí observamos abajo las fechas y las horas, ¿no? Y acá está la dinámica de cómo va el flujo de temperatura. En función a ello, a ver, por el chat. La pregunta 1, ¿sacó el data lawyer del equipo de refrigeración o no lo sacó? Pueden responder en el chat. Así como lo ven a simple vista, ¿lo sacó o no lo sacó? Solamente coloquen sí o no. ¿Qué opinan?
Vemos aquí, pasa el 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio. Muy bien, se adelantó a mi pregunta, María. Esa era la segunda pregunta. Excelente. Sí, efectivamente, María, hubo ruptura. Sí, en primer lugar, sí lo sacó, porque vemos ahí las oscilaciones, ¿no? Cómo varía la temperatura. Aquí vemos comportamiento de, como sigue en el cursor, vemos comportamiento acá de dentro del equipo frigorífico. Luego por aquí vemos que hay una oscilación de temperatura, o sea, sí lo sacó al termo portavacunas. Y así colocamos más al zoom, ya podemos ver incluso las horas más exactas, ¿no? Pero sí lo sacó, por aquí nuevamente oscilamos y bien, como indica María, hubo una ruptura. El 4 de julio, a ver, más o menos, vemos la hora, más o menos a las 8 aproximadamente. Tenemos que poner más zoom para identificar la hora exacta, ¿no? Pero más o menos ahí a esa hora hubo una ruptura por calentamiento, ¿no? Porque miren, ¿no? Por acá está el 2 abajo y acá arriba está 8 y supera 10,5 aproximadamente, según lo que vemos. Entonces hubo una ruptura por calentamiento, así nos indica el data logger. Y luego, vuelvo a reiterarnos, si le ponemos un zoom, ahí podemos ver incluso más exacto la hora y cómo va el comportamiento de la temperatura. Aquí vemos que se dieron cuenta ya de repente a esta hora. Vamos a ver desde qué hora más o menos se ve la ruptura. 8, claro. Es en la noche, ve. En la noche, más o menos en la noche del 3 de julio, ya empezó a superar los 8 grados centígrados. Toda la noche ya pues siguió subiendo la temperatura y al día siguiente, más o menos a las 8 de la mañana, que asumo pues que ha sido día hábil, ¿no? Que se ha dado cuenta el personal de salud, y luego ya inmediatamente eh, colocó Bueno, este caso de ruptura ocurrió porque se había desconectado el tomacorriente. Ya no fue por corte de luz, sino fue porque se había desconectado. Por eso les digo, asumo que de repente, no sé, alguien manipuló o se movió y se desconectó el equipo, ¿no? Entonces se dieron cuenta y de repente acá ya prepararon una caja transportadora, lo pasaron a otro equipo frigorífico y ya se ve un descenso rápido de la vacuna, de la temperatura. Entonces, así nos permite hacer la lectura de temperatura aquí el data logger según las gráficas. Y se puede hacer más zoom y más zoom para verificar el comportamiento exacto y qué es lo que se ha hecho en ese caso, ¿no? Ya adelantándonos un poquito, y aquí obviamente si es que colocó las vacunas en una caja transportadora o lo colocó en otro equipo frigorífico, se tiene que tener bien identificadas las vacunas, ¿no? Y aquí también me permite identificar las horas de exposición a esa temperatura ya elevada, porque según ello también se determinará cómo se procede también con esas vacunas. Entonces, cómo se observa. Y ojo que en algunos establecimientos, sin exagerar, eh, se observan pues más de 5 rupturas en un mes, ¿no? Y eso es. Y generalmente aquí en este tema sí es por el corte del flujo eléctrico, ¿no? Pero bueno, aquí fue ya por un tema de conexión. Por eso es muy importante que todos conozcan ello. Y esta gráfica ya pues se entrega al responsable del establecimiento y en función a ello se tendrá que hacer el informe y el descargo correspondiente. Pero imagínense en el caso de que no se haya detectado oportunamente una ruptura y se hayan aplicado esas vacunas, se ha expuesto pues a la población, ¿no? Si es que no se identificó oportunamente. Bien, entonces, ¿cuáles son las actividades que se deben realizar para una buena conservación y manipulación de las vacunas en los establecimientos de salud? En primer lugar, verificación del funcionamiento del refrigerador o del equipo frigorífico. Entonces, ¿cómo voy a verificar que esté correctamente funcionando? Uno, a través de lectura del data logger, verificando también que haya una adecuada conexión al toma corriente, a través de mis mantenimientos, también preventivos de rutina, el mantenimiento preventivo especializado, recordar que si es que no me envían al técnico, yo tengo que pedir y solicitarlo, y si no me lo envían, de repente así lo solicite por vía telefónica, lo solicito a través de un documento, correo electrónico,
con un documento, pero tiene que estar ahí la evidencia de que yo solicité. Y también, recuerden también realizar la verificación del punto de calibración, de ver esa luz verde que siempre esté allí, eh, al lado de la muestra de temperatura del equipo. Eso también, en el tema del registro de temperatura, eso también es tema para la siguiente sesión. Y también tener en cuenta que en los registros y que yo tenga en mi monitoreo diario, en la temperatura que yo evidencie en el equipo, en la temperatura que yo vea en mi data logger o en el termómetro digital que tenga, si bien es cierto, no coincide con exactitud el valor, pero no puede haber pues una diferencia abismal, ¿no? Si es que yo veo que la temperatura del equipo que yo estoy observando con la temperatura del data logger, la temperatura del termómetro que estoy colocando adentro del equipo también para corroborar difiere, también se tiene que notificar. Control y registro diario de temperatura también es obligatorio. Recordemos que cada equipo frigorífico debe tener su hoja de registro de temperatura y adelantándonos ya un poquito también al tema de la siguiente sesión, es obligatorio el registro. Ya a veces vamos a hacer las supervisiones o no han registrado fechas anteriores o han registrado días en el futuro, ya se adelantaron. Entonces, eso no es adecuado. Vuelvo a reiterar, los procedimientos de vacunación segura tratan o tienen el objetivo de que al final sea una atención de calidad a un usuario final y su usuario final es un ser humano. Entonces, nuestra responsabilidad, en primer lugar, conocer, porque el desconocimiento no es justificación para una mala práctica, y además de conocer, realizar también las intervenciones y procedimientos como se debe. Monitorear la temperatura con data logger, como les menciono ya de manera de resumen, colocar el data logger no solamente dentro del equipo frigorífico, sino también en el termoportavacunas, llevarlo oportunamente a la lectura correspondiente y hacer un análisis de esa gráfica, ¿no? Si es que ocurrió de repente esta ruptura, como vimos en el ejemplo anterior, me reúno con mi equipo y capacito y garantizo de establecer ciertas estrategias para de repente evitar otra ruptura por la misma causa. Control de caducidad de las vacunas y de las jeringas también es importante. No solamente se tiene un inventario de los equipos y de los complementos, sino que también el inventario pues, de las vacunas y las jeringas que tengo, ¿no? Entonces, en función a ello, también tener en cuenta que es parte del proceso general de la vacunación. La política de manipulación de frascos abiertos de vacunas, también tener en cuenta si es que la vacuna es monodosis, obviamente pues ya se descarta. Si es multidosis, también siempre recordar, colocar ahí la fecha, la hora de la apertura y garantizar que si es que yo abrí esa vacuna que es multidosis, por ejemplo una DPT, ¿no? En el consultorio de CRE donde realizar el proceso de vacunación, esa vacuna tiene que estar en condiciones óptimas en el KST, en el transporte de vacunas, porque luego yo la voy a regresar al equipo frigorífico o la refrigeradora Ice9 y va a servir para mañana, para pasado, hasta la fecha que la puedo utilizar. Entonces tiene que mantenerse dentro de la cadena de frío también para la vacunación de los demás niños o adultos, ¿no? Y también tener en cuenta que cuando se va a utilizar ya una vacuna multidosis, que puedo tenerla hasta el tiempo de caducidad una vez abierta, por ejemplo, la DT, la DPT, también hay que tener en cuenta que pues, no la puedo mojar, ¿no? El tema de la manipulación siempre con todos los estándares de calidad. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta, algunos puntos eh, generales y otros puntos también específicos respecto a la notificación o al manejo de todo el proceso de la cadena de frío en cuanto a la adecuación de paquetes fríos, cómo debo llevar también el orden, la preparación, tener en cuenta que hay diversos factores que pueden alterar la vida fría de estos complementos de cadena de frío.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Que tenemos para, antes de dejarles la tarea que corresponde a esta sesión, hacemos rápidamente ver un quiz solamente de 3 preguntas, a manera ya de resumen del tema, que lo puedan responder en el chat, ¿ya? Pregunta 1 dice, ¿cuál es el rango de temperatura adecuado para conservar las vacunas en una refrigeradora del establecimiento de salud? -2 grados centígrados a +2 grados centígrados, de 0 grados centígrados a +4, de +2 grados centígrados a +8. A ver, vamos a las respuestas. La C. Muy bien, excelente. María, Esther, Maribel. Muy bien, de +2 grados centígrados a +8 grados centígrados. Ya recordemos. La próxima semana, sesión, cuando veamos el registro en las hojas de temperatura, vamos a identificar también cuál es el rango de temperatura normal, cuál es la alerta, cuando hay una ruptura, pero siempre tener en cuenta +2 a +8 cuando realizo, pues, sobre todo también mi adecuación, ¿no? de paquetes fríos, la temperatura que debo tener presente antes de ingresar y colocar en mis vacunas. 2. ¿Cuál es la? Ya bien, ahí tenemos la primera, a ver, espera. Sí, correcto. Bien. 2. ¿Cuál es la función principal de un data lawyer en la cadena de frío para inmunizaciones? Ya, muy bien, por ahí respondí en la D. La función principal del data lawyer es registrar digitalmente y de forma continua la temperatura durante el almacenamiento o transporte de vacunas, ¿no? No solamente dentro de mi establecimiento, sino también transporte de vacunas eh, de un nivel a otro también, ¿no? O de un establecimiento a otro también cuando me abastecen. Entonces, bien, Data Lawyer, nuestro amigo chismoso le decimos. Y la 3, ¿cuál es una acción clave en el mantenimiento preventivo de los equipos de cadena de frío? La acción clave, muy bien, por ahí Maribel menciona la C. Ahí está, verificar periódicamente el estado del termostato y realizar la limpieza del equipo, ¿no? También muy bien ahí María. Una acción clave para el mantenimiento preventivo, ¿ya? Entonces, recuerden que hay acciones, actividades que se realizan desde el nivel de establecimiento y eso tiene que garantizar. Bien, entonces, a ver, en los comentarios brevemente, por favor, para ir finalizando la sesión, vamos a la parte de la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades tuvimos de repente? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Los leo en los comentarios, su opinión. ¿Qué les pareció el tema? Muy útil. Sí, efectivamente, es cadena de frío. La responsabilidad siempre, como cadena de frío, como inmunizaciones, van al profesional de enfermería. Entonces, la importancia de que todos estemos capacitados y comprometidos para evitar rupturas. Por la responsabilidad, y ya saben, también por la responsabilidad personal, ¿no? Como establecimiento, como profesionales, y también por el impacto que tiene en la salud del usuario final. Y además, pues que son recursos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una vacuna? A ver, en el ámbito privado, imagínense. Entonces, hay gran cantidad de vacunas que podrían de repente perderse si es que no se maneja adecuadamente. Y ello, ojo, implica también una responsabilidad em, para dar una respuesta frente a una ruptura de cadena de frío, ¿ah? No quiere decir que ya hubo ruptura y ahí quedó, sino que también por ahí hay una serie de responsabilidades posteriores. Muy bien, gracias María, gracias también Edith. Control de calidad de las vacunas en cadena de frío, excelente. Bien, entonces ustedes presentan siempre sus tareas de los contenidos desarrollados, entonces ya al final un mapa conceptual. Ya mapa conceptual del tema discutido a manera de resumen. Sí, es un mapa que a ustedes les permita identificar cuáles son los aspectos más claves, fundamentales
del tema tratado, porque sí, la norma técnica pues es amplia, que también se les alcanza la norma técnica. Vamos viendo esta primera parte y sí, se hace ruptura, sí, milagros, se hace informe en caso de una ruptura de cadena de frío, pero adicional a ello, bueno, no me quiero adelantar mucho del tema, pero adicional a ello, también implica recursos, recursos del Estado. Si hay una pérdida de biológicos, o sea, de vacunas, em, por alguna mala práctica, una mala práctica, ¿cómo se va a dar? No podría decir pues reposición, porque no se pueden devolver las vacunas, pero sí hay allí un tema también de responsabilidad frente a los recursos que se están perdiendo. Bien, entonces esta es la actividad que van a presentar. Si no hay ninguna otra pregunta, a ver, estoy atenta a sus comentarios. Si hay alguna pregunta, si no, con esa práctica final del mapa conceptual terminamos las temáticas para el día de hoy en esta sesión.